te eliges presente. Bienvenidos, bienvenidas a un nuevo interactivo. Hoy vamos a ver cómo podemos amar desde un lugar más sano. Cómo podemos mejorar nuestros vínculos. Qué actitudes quizás inconscientes estamos haciendo o estamos repitiendo en nuestros vínculos que al final no son demasiado sanas o son un poco tóxicas. También sería correcto llamarlo así, quizás más claro. Así que, como os digo, hoy vamos a investigar cómo podemos mejorar nuestros vínculos a través de amar de manera más sana. Para ello, 3 opciones: sombrerito naranja, sombrerito morado, sombrerito verde. Cierra los ojos, respira profundo y cuando vuelvas a abrir, conecta con una de las 3 opciones. Si ves que te cuesta, no pasa nada. Pausa el vídeo, conecta y cuando lo hayas logrado, le vuelves a dar al play y seguimos. Recuerda, energías generales, no todo tiene por qué vibrar contigo. Quédate con aquello que sí lo haga y lo que no, o lo sueltas o lo puedes guardar en el cajón desastre por si puede resonarte más adelante. Dicho esto, iniciamos con la primera opción, sombrerito de color naranja. Brujito, brujita, que has elegido el sombrerito de color naranja, vamos a iniciar esta lectura. Lo primero, voy a sacar una tarjeta, una carta que nos hable de hacia dónde se va a dirigir la lectura y al final sacaremos otra para acabar de matizar. Así que vamos a ello. Elige, tú puedes. Bueno, pues quizás lo que nos está dirigiendo posiblemente es a que crees que debes de conformarte ante vínculos, personas, actitudes, etcétera, por miedo o por la creencia de que no vas a encontrar o no vas a poder elegir, o que para que te quieran debes conformarte con cosas que quizás no te gustan. Vamos a ver qué nos dice el tarot. Lo que está claro de entrada es que tienes todos, no solo tú, sino todos, tenemos la obligación, escúchame bien, la obligación de elegir cómo queremos amar, pero sobre todo de cómo queremos ser amados. No te conformes con menos, porque como dice el oráculo, tú puedes elegir. Así que vamos a ello. Venga. Lo dicho. Fíjate, me llama mucho la atención. Tenemos a 2 dieces, una espada y un oro. Y me da la sensación que, como bien guiaba el oráculo, en tu mente está repleta de espejos rotos.
quizás por circunstancias, por situaciones, etc. Tienes la convicción o la creencia de que debes de alguna manera de conformarte con aquello que tienes en tu vida y que no tienes la capacidad para poder elegir quizás, y voy a ser bastante clara a este respecto, quizás en tu vida, en tu adolescencia, quizás te has rodeado de personas que incidían un poco, ¿no?, en ese contexto. Quizás has aprendido o aprendiste rápido a acoplarte a las demandas, a los pedidos de otras personas, porque así aprendías o así sentías que los demás podían quererte. Y así es como lo has materializado. Lo dicho, creencias que vienen de tiempo atrás, sobre todo en tu niñez, en tu adolescencia. Quizás una mamá un tanto crítica, un tanto exigente, quizás una mamá que tenía tendencia a no estar conforme nunca con tus logros, con tus actitudes, con tus ideas. Si piensas así nadie te va a querer, si haces esto nadie te va a querer, si no haces lo otro nadie te va a querer, para que nos entendamos. Y ahí aprendiste o entendiste que para ser querido o querida debías acoplarte a las exigencias de los demás, ya sea en una relación de pareja, ya sea en un vínculo. Y eso puede haber creado una cierta dependencia del otro en cuanto a buscar la satisfacción del otro, porque así entendemos que vamos a ser queridos. Y aquí te voy a plantear una pregunta. Si yo dejo de satisfacer al otro, ¿me va a seguir queriendo? ¿Voy a tener que dejar de ser yo siempre para que el otro me quiera? Y entonces, ¿cuándo me van a querer de verdad a mí? Tal y como soy, con mis virtudes, con mis defectos. ¿Cuándo me van a querer a mí tal y como soy? Porque desde ese planteamiento que tenemos aquí encima de la mesa, nunca vas a poder ser tú. Y por ende, tampoco nunca van a poder quererte. Creo que la lectura es la lectura es clara. ¿Cómo puedo mejorar mis vínculos? Yo te diría que el vínculo que debes mejorar por encima de todo y de todos es el que tienes contigo mismo. El entender que eres perfecto dentro de las imperfecciones que todos tenemos, y que dentro de esas imperfecciones las personas con las que nos vinculamos, con las que nos conectamos, deben querernos tal y como somos, a pesar de los defectos.
Porque el hecho de esconder quién eres para que te quieran, lo único que pone encima de la mesa es que esas personas no te quieren a ti, quieren al espectro que has creado. Debes, o deberías, ¿no?, mostrar realmente quién eres, ser honesto, no solo con los demás, para que puedan querer o no a tu versión real, sino para que tú aprendas a quererte. Porque cuando tú aprendas a quererte, empezarás a crear vínculos de manera honesta, de manera sincera y sobre todo de manera real. Es como si yo tengo un prototipo. Voy a poner un ejemplo así muy... A mí me gusta un hombre alto, moreno, con ojos verdes, ¿no? Y wow, encuentro a ese match. Y un día descubro que el verde son lentillas, que el moreno es teñido y que los zapatos llevan alzas. Y descubro que al final sí pueden haber cosas que me gusten, pero ya es un prototipo distinto del que yo estaba buscando. Y ahí nos empezamos a sentir, fíjate, que no me quiere, porque al final, por mucho que queramos disimular o queramos mostrar partes de nosotros, hay momentos en los que tu naturaleza sale. Y ahí entramos en unas diferencias, ¿no? ¿Cómo puede ser así si tú no eres así? Sí, yo soy así, lo que no lo muestro. Y empezamos a crear relaciones ficticias, superficiales. Y cuando nos señalan es que tú no eres así, nos volvemos a esconder y volvemos a ser el espectro que habíamos creado. Y las personitas que habéis elegido la opción de color naranja, el tarot nos habla de que es momento de ver con claridad quiénes somos, de ver con claridad nuestras vulnerabilidades, de no dejar que personas del pasado sigan gobernando de alguna manera nuestra vida, sus ideas, sus creencias, su manera de manipularnos, ¿no? O de hacernos pensar que no éramos válidos para que se nos quisiera como somos, ¿no? Lánzate a la aventura, atrévete a darle forma, atrévete, fíjate la madre, atrévete a ser quien eres, a seguir a tu intuición, a darte prioridad, a dar prioridad a quien realmente eres, a sanar, a poner en valor tus emociones, tus sentimientos, a poner en valor realmente ese pack completo, ¿no?, que eres, a darte prioridad frente a la opinión ajena y a abrirte a que lleguen a tu vida las personas que realmente van a conocer quién eres en realidad y van a querer estar con esa persona que eres en realidad, no solamente esa cápsula o ese espectro que has creado para que te quieran, sino a quien realmente eres. Porque al final, cuando
creamos esos espectros, ¿no? Esa imagen inmaculada y perfecta. Vuelvo y repito un poco lo que te decía al inicio. No te quieren a ti, quieren esa parte de ti o esa visión que has creado de ti. Y cuando pueda llegar el momento en el que esa visión se pueda desmoronar porque puedas tener problemas por circunstancias, vas a ver cómo todo eso cae como un castillo de naipes. Cuando creamos vínculos reales, cuando queremos a los demás con sus virtudes y con sus defectos, o a pesar de sus defectos, creamos vínculos honestos, creamos vínculos verdaderos. Y esos vínculos te van a sostener en cualquier momento y en cualquier proceso de tu vida. Así que las personitas que habéis elegido esta opción, creo que es un llamado directo a, oye, ya, deja de intentar acoplarte a las expectativas ajenas y empieza a ser honesto contigo mismo. Empieza a darte la oportunidad y a dar la oportunidad a los demás para que te conozcan, para que sepan quién eres y te quieran desde ese lugar. Porque entre otras cosas, quien no te quiere desde ese otro lugar tampoco debería tener cabida en tu vida. Porque al final quieren algo o a alguien, ¿no?, que no existe, o que existe de manera obligada o de manera fingida. El que se sacrifica por todo y por todos para que lo quieran. Prueba a dejar de hacerlo un día solo. Y veremos cuánto te siguen queriendo. El que siempre dice sí, atrévete a decir no un día. Veremos qué pasa. El que siempre está disponible, di hoy no puedo. Veremos qué pasa. El que siempre está al otro lado del teléfono, di hoy no me apetece. Veremos qué pasa. Date valor. Es momento para mejorar tus relaciones, para que esas relaciones sean honestas y sean reales. A ver. Soltar. Pues como consejo, fíjate, soltar, el ser consciente, el vacío fértil, ¿no? Ese ya llegué, ahora suelto, me libero y vuelo hacia donde realmente soy, vuelo hacia mi verdad, hacia mi honestidad más pura. No hay nada más puro y nada más honesto, ¿no?, que mostrarte sin ropa, sin esto es lo que soy. Quiéreme desde ese lugar y verás como con este arco iris empiezan a llegar a tu vida las personas con las que vas a poder crear vínculos honestos y vínculos reales, porque te van a querer en tu versión más pura, en tu versión real.
Pues bienvenido, bienvenida, brujito, brujita que has elegido el sombrerito de color morado. Vamos a ver cómo podemos amar de una manera más sana. Cómo podemos crear esos vínculos como más honestos, más libres y en definitiva, como os decía, más sanos. Vamos a sacar primero una carta que seguramente marcará lo que viene siendo la lectura. Y después sacaremos el consejito. Creencias limitantes. ¡Wow! Bueno, pues probablemente una percepción o el pensar, el creer que las relaciones, que los vínculos tienen que ser de una manera concreta, con unas emociones concretas, con unas actitudes concretas, con unas creencias, ¿no? Con una manera de proyectarse o de transitarlas de manera concreta. Y quizás eso hace que seas muy exigente con tus relaciones, pero sobre todo muy exigente con las actitudes de los demás. Que por una parte, entiéndeme, puede estar bien, siempre y cuando entiendas que no todo el mundo actúa de la misma manera. No hablo de bien o mal. Eso evidentemente está claro, que cada quien tiene un concepto y que cada quien, evidentemente, si no me tratas bien no voy a estar ahí. Lógico y normal. No hablo de eso, ¿eh? Hablo pues de que un vínculo tiene que tener cierta progresión o una manera de actuar, o que mi pareja tiene que ser de una manera concreta en cuanto a lo emocional, o que mis amigos tienen que hacer las cosas tal y como yo las haría porque eso tiene que ser así. Y eso no es así. Cada quien entiende las relaciones de una manera distinta, y eso no significa que no puedas conectar con personas que a lo mejor no ven las cosas desde tu mismo lugar, sino que debemos entender que cualquier tipo de vínculo se debe o se debería vivir desde el pacto continuo, ¿no? Desde el yo lo veo así, tú lo ves desde otro lugar, pues vamos a encontrar un lugar en donde los dos nos sintamos cómodos. Pero a veces no sucede y no pasa nada. Tú tu camino y yo el mío. El problema viene cuando por nuestras creencias nos saltamos ese punto de conexión entre ambas personas y pretendemos que el otro haga exactamente lo mismo que yo, piense exactamente lo mismo que yo, sienta exactamente lo mismo que yo. Porque si no es así, no es válido. No. Ahí perdemos muchas oportunidades en cuanto a crecer como vínculo, a conocer a otras personas y sobre todo a evolucionar y a crecer como personas individuales. Vamos a ver qué te dice el tarot.
Bueno, ni tan mal, ¿eh? Pero sí que es cierto que sí que es cierto que al final hay una necesidad ahí de tener que transformar, sobre todo la visión emocional, el cómo abrimos las puertas a esa emocionalidad, a cómo nos damos la oportunidad. Volvemos a lo mismo otra vez con lo que os decía de las creencias, ¿no? ¿Cómo tienen que ser nuestras relaciones? Ahí me da la sensación de que tienes como un mundo de fantasía, como esa frase que a mí me gusta mucho, que la digo mucho, ¿cuánto daño hizo Walt Disney, no? Al final nos creamos un mundo un tanto de cuento de hadas en nuestra cabeza, de cómo tienen que ser los vínculos, las relaciones de pareja, de amistad, etc. Y no nos damos cuenta de que Walt Disney es Walt Disney, la realidad es otra. Y que dentro de esa realidad podemos crear vínculos maravillosos, pero sin expectativas, sin pensar, como os decía antes, sin esperar que los demás vengan a suplir o vengan a aportarnos esa fantasía que nosotros teníamos en nuestra mente o que nosotros pensamos que tienen que ser de alguna manera, ¿no? Es cierto que quizás vives los vínculos como de una manera un tanto impulsiva, pero justamente por eso, ¿no? Por la necesidad de cumplir esas expectativas con las que llenas tu mente, y quizás no te das la oportunidad de conocer o de vivir esos vínculos el tiempo suficiente como para darte cuenta de la sustancia que realmente podrían aportarte, ¿no? Fíjate que tenemos aquí a una reina de bastos que es sumamente apasionada, que tiene muy claras las cosas, es una reina de fuego y además es la reina maga de los arcanos menores. Y ese potencial que tienes dentro de ti, esa pasión, esa magia interna que tienes, puede ayudarte a descubrir qué camino has de seguir. Porque tú sabes que hay algo dentro de ti que se ha movido, que se está removiendo y te está diciendo, oye, aquí hay algo que no sabemos muy bien qué es, pero que necesitamos darle forma, darle espacio, darle lugar para que se mueva hacia algún lugar desconocido, hacia un lugar al que aún no sabemos ponerle nombre, pero que sí realmente necesitamos, ¿no? que se mueva. Y quizás descubres que hay emociones escondidas dentro de ti, hay ciertos miedos, quizás te cuesta profundizar en las relaciones, te cuesta adentrarte por miedo a que esas expectativas no se cumplan. Quizás estás más enamorado o enamorada de esa expectativa que de la sustancia en general, ¿no? De la realidad. Hay mucha fantasía en el concepto que tienes del amor o de los vínculos. Hay mucha expectativa. Y probablemente, fíjate, te voy a decir, o me atrevería a decir que estás en esos momentos en los que no quieres saber nada del amor
o que estás distante en las relaciones porque no acabas de entender o no acabas de encajar que aquello que tú sueñas o aquello que tú esperas no se cumpla. Y probablemente te dé miedo descubrir que la realidad no se ajusta a esas expectativas. Y quizás te dices qué mala suerte tengo, fíjate, fulanito, fulanita, ¿no? O, al final me ha engañado, al final... Párate y piensa, si realmente te ha engañado, te has engañado tú mismo, tú misma. Si realmente esa persona te ha engañado o tú lo has visto de una manera que no era la real. Quizás le has puesto una ilusión antes de hora. Quizás te has creado ya una vida con esa persona antes incluso de que se diera ese conocimiento entre ambos. Y quien habla de vínculo habla de amistad o habla de cualquier tipo de relación. Puede que te ilusiones enseguida y te creas y crees una imagen de esa relación que no se ajusta a la realidad. El tarot te dice que eres válido, claro que eres válido, que no creas que no tienes la capacidad o no tienes los valores como para tener una relación, pero quien debe creer en ti eres tú. Quien debe darse cuenta de que quizás ese miedo a perder o a no tener te está opacando las oportunidades reales, que estás demasiado pendiente de los vínculos que no se han logrado o de las relaciones que no se han logrado, que de aquellas que puedes lograr. Pero para que las logres o para que tengan esa base real en tu vida, para eso debes observar antes, debes ser consciente de tus emociones y no perder detalle, no ilusionarte a las primeras, no crear una película de Walt Disney a la primera de cambio, sino darte el tiempo y darle el tiempo a la otra persona para conoceros, para entenderos, para ver quién es en realidad. Y ahí, querido, querida brujito, brujita, ahí tendrás la información necesaria para crear el vínculo que quieres, el vínculo que te vaya a sostener, el vínculo que te vaya a aportar todo lo que quieres o todo lo que necesitas, pero sin prisas, con calma, sin sueños ni expectativas, con realidad, con la información, con el tiempo necesario para conocer y para darnos a conocer y a entender al otro. Y ahí, querido, querida, ahí llega ese 10 de copas que nos aporta esa conexión real, esa conexión plena, abundante, esa conexión que nos haga abrirnos y a recibir toda aquella abundancia o prosperidad, sobre todo en el plano emocional. Pero para ello debemos entendernos también a nosotros mismos y poder tener la capacidad de darnos el tiempo necesario para conocer a los demás, para observar sus procesos, sus actitudes y poder crear ese complemento o ese nexo
No perfecto, porque no hay vínculo ni hay relación perfecta. No hay príncipes azules ni hay princesas esperando en la torre del castillo. Hay personas reales, con virtudes, con defectos, con un mal día, con muy buenos días. Y ahí es donde se crean las relaciones reales. Vamos con esa última cartita consejo. Protagonista. Fíjate, hablando de películas. Hablando de películas, ahí está el protagonista. Sé protagonista de tu vida, pero de tu vida real, no de la vida de fantasía. No busques protagonistas de película. Busca protagonistas de vida, de personas reales y no de esos hombres o mujeres perfectos y perfectas que nos imaginamos en nuestra vida, porque la perfección no existe. Y gracias que no exista, porque tiene que ser horroroso ser perfecto en esta vida. Así que recuerda, déjate de películas y empieza a vivir tus relaciones reales, pisando tierra, pisando firme, entendiendo que todos y todas tenemos virtudes y defectos para encontrar esa plenitud en tus vínculos. Bienvenidos, bienvenidas, brujitos y brujitas que habéis elegido el sombrerito de color verde. Vamos de inicio a sacar una carta de oráculo para que nos marque la salida de la lectura y después sacaremos otra como cierre. Así que vamos a ver qué te dice la primera carta de esta lectura. Diálogo interno. Wow. ¿Cómo te hablas? ¿Cómo te hablas en cuanto a los vínculos, en cuanto a tus capacidades, en cuanto a tus deseos y necesidades en las relaciones, sean de pareja o sean de amistad, etcétera? ¿Cómo te diriges hacia ti mismo? ¿Te das poder? ¿Te lo quitas? ¿Te sientes válido o no válido para tener o mantener un vínculo? ¿Te sueles dejar convencer por esa voz interna? ¿Te sueles autoexigir, criticar, enjuiciar? Vamos con el tarot. Vamos a ver qué te dice. ¿Cómo podemos mejorar esos vínculos? Bueno, ya sí, con estas dos primeras cartas ya nos está hablando de esa mente que no para. Fíjate, me da la sensación de que ya con estas tres primeras cartas nos está diciendo que posiblemente hayas pasado por alguna situación o alguna circunstancia dentro de algún vínculo que
que te mantiene un poco ahí, ¿no? Y que hoy miras al pasado y es como que o no lo hiciste bien, o fíjate lo que te han hecho, o porque a mí. Es como que miras hacia atrás desde el lugar que estás hoy, pero no le acabas de encontrar o no acabas de soltar aquello que pasó. Y eso hace que te haya generado ese diálogo interno en cuanto a tus vínculos presentes, en cuanto a tus vínculos actuales, ¿no? Pues sobre actitudes, errores, que quizás en ese momento no salieron bien y que ahí te ha creado como una pequeña fuga, vamos a llamarlo así, una pequeña fuga que determina los vínculos que estás o las relaciones que mantienes hoy en día. Voy a seguir mirando, sí. Fíjate, deja de escuchar el ruido, déjate ese diálogo, deja de escuchar a personas que no te aportan más que comeduras de tarro, que no te ayudan a avanzar, que no te ayudan a evolucionar, que no te ayudan a progresar. Debes entender que ya no estás en la situación pasada, ya no eres esa persona que tuvo ese vínculo, ¿no? Que generó cosas negativas, o incluso un vínculo que pudo generar en ti el pensar que no eras válido, que no sabes estar en una relación, que no sabes querer, que todo es tu culpa, etcétera, ¿no? Es importante que te pares y des con esa respuesta que te ayude a ver que hoy debes mirar al pasado desde otro lugar, desde pensar, sentir y creer que ya aquello no tiene forma, que aquello pasó y se evaporó en el tiempo. Y sí te han podido quedar aprendizajes o herramientas, pero no debes de soltar la experiencia, debes de soltar el daño que pudo producirte. Fíjate que te sale un 2 de bastos, que nos habla de esa energía, ¿no? Que aún está por tu vida, pero es una energía que ya no tiene forma, que ya no tiene sentido, porque tú ya estás en otro lugar y debes darte la oportunidad, debes abrirte las puertas a vivir esas nuevas relaciones, esos nuevos vínculos desde un lugar mucho más poderoso, desde un creer en ti, desde un darte la oportunidad de aventurarte, de vivir nuevas experiencias, de crear nuevas experiencias, sin recuerdos anteriores, sin recuerdos del pasado, sin come del pasado, sino desde yo soy este o esta, como un pack completo. Y a partir de aquí empiezo a moverme. Y a partir de aquí me empiezo a cuidar, me empiezo a nutrir, me empiezo a dar todas las herramientas y a dar todas las oportunidades necesarias para crear un nuevo entorno, una nueva manera de vincularme. También en esta ocasión podríamos hablar de que quizás una figura materna o alguien que para ti represente algo maternal puede haber sido muy crítica o te puede haber estado pues eso, un poco como metiendo ciertas ideas o ciertas creencias
en ti, en tu manera de entender, de ver lo que son los vínculos, o sobre todo quién eres tú mismo, tú misma. No al final, o qué van a decir de ti. Voy a extender aquí algunos ejemplos. ¿Qué van a decir de ti? No te comportes así. Si haces esto, te va a pasar aquello. Esta persona no te conviene, a pesar de que a lo mejor ni la he conocido, pero yo sé, porque yo te conozco y sé que eso no te conviene. Teniendo el carácter que tienes, no te van a querer, etcétera, ¿no? Al final has dejado que mucho ruido te llene la cabeza y haga que tú hables contigo misma o contigo mismo desde un lugar de crítica, desde un lugar exigente, desde un lugar en donde te infravaloras, te incapacitas para vivir las relaciones como realmente deberías vivirlas. Tienes un grandísimo potencial. Eres alguien con una vibra bastante potente y debes entender que a veces apagar la radio, esa radio mental, y apagar las voces externas van a ayudarte a saber cómo realmente quieres vivir tus vínculos. Y desde ese querer vivir tus vínculos es donde debes accionar, no desde donde te dicen los demás que debes vivir, no desde donde te hablas, desde la experiencia pasada, sino desde quién soy hoy, con todo lo aprendido, con todo lo vivido. Quiero vivir mis vínculos desde un lugar mucho más libre, mucho más abierto, más aventurero. Me da la sensación de que eres alguien como con ganas de vivir experiencias de vínculo mucho más abiertas, mucho más libres, mucho más sutiles o fluidas, ¿no? Y no sé, es una percepción, ¿no? Pero donde te has encorsetado por miedo a lo que te dirán y por ende lo que tú te dices. Si lo vivo así, me van a decir, me voy a etiquetar de una manera X. Y eso lo único que lleva es a no poder vivir las experiencias como realmente, o los vínculos como realmente queremos y como realmente nos pueden hacer sentir satisfechos. Fíjate qué curioso, porque al final me da la sensación que con este 9 de copas y este 8 de copas, fíjate, el 9 de copas, para tener la plenitud en los vínculos debería ser un 10, ¿no? Pero tenemos un 9 que nos habla de esa satisfacción, pero nos falta una copa por ir a buscar. Y el 8 de copas, que es la carta que le sigue, aquí ya nos faltarían 2. Pero es la que te dice, oye, ¿lo tienes todo ya planificado? ¿Tienes esas 8 copas bien posicionadas, bien recolocadas? Ves en búsqueda de aquellas que te faltan. Con tranquilidad, ves a aquellas que te faltan. Y eso es lo que la lectura en general te está queriendo decir. Tienes un enorme potencial. Tienes, incluso te diría, cierta satisfacción personal, pero te hablas mal, te incapacitas, y hablarte mal hace que no estés disfrutando de esas 9 copas
y que debas ir en búsqueda de esas verdades emocionales que te faltan. Deja de medirte con los demás, deja de medirte contigo mismo y ve a por esa claridad, por ese transformar ese diálogo interno un tanto dañino en algo alineado a quien realmente eres tú, a algo como mucho más dulce para contigo mismo. Disfruta, apaga la radio, deja de escuchar ruido y empieza a escuchar la melodía que se mueve dentro de ti, pero no la mental, sino la emocional, la que te dicta el corazón, porque ese pocas veces se equivoca. La intuición, la voz interna, pocas veces se equivoca. Así que apaga, por favor, apaga la radio, deja de escuchar voces críticas y empieza a bailar con tu propia música. No le salves. Interesante. Quizás te estás empeñando en mantener un vínculo a pesar de que tu música interna te está diciendo que no. Pero como si no lo haces, te autoflagelas, te señalan, te critican, pues ahí sigo. Suelta. Deja de intentar salvar a nadie y empieza a escucharte a ti y por ende a salvarte a ti. Porque como siempre digo, el único y verdadero amor que tendrás en tu vida eres tú mismo. Por ende, al único que debes salvar es a ti mismo. Y hasta aquí el interactivo de hoy. Gracias por acompañarme. Espero que os haya gustado, que os haya dado esas claves para mejorar tus vínculos, tus relaciones. Si es así, házmelo saber dejando tu like, comentando, compartiendo, activa la campanita para que YouTube te avise de nuevo contenido. Y como siempre, gracias por acompañarme un día más en Padma Tarot Evolutivo. Donde tú te eliges presente.